Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión sincrónica en donde pues vamos a acabar de revisar nuestro caso de estudio, que es la realización de la planeación tributaria de una empresa comercializadora para el año grabable del 2016. Ustedes siempre digo lo mismo. Van a decir, no, pero ¿cómo así que tan viejo eso? No, son las mismas prácticas, ¿ok? Y digamos que esto aplica para cualquier proceso de auditoría. Obviamente, pues lo que siempre hemos visto en nuestras clases, en donde pues hablamos obviamente del tema en que pues, hay que revisar los beneficios tributarios de cada año, eh, hay que tener en cuenta la dinámica, pero básicamente es casi que todo se mueve de la misma manera, ¿ok? Entonces, hoy vamos a dar, ya vimos, hicimos un repaso de qué era el tipo de negocio, cómo estaba organizado, perdón. Ok, entonces, ya aquí viendo lo que es la presentación, entonces básicamente, eh, pues hablábamos un poco acerca de lo que es era la empresa, mm, que era una empresa eh, básicamente de una persona natural que está obligada a llevar contabilidad. Esa es la característica, es una empresa de plásticos que está ubicada en Bogotá. Y pues básicamente está configurada como una pyme. Bueno, entonces veíamos ahí varias de las características de la empresa, veíamos también pues muchos de los componentes que tienen que ver con el objeto social de la organización, lo que está desarrollando. Veíamos las crisis, como el precio del petróleo directamente le pega o afecta el precio del plástico y pues digamos que eso lo resiente este tipo de compañías, ¿ok? Eh, hablábamos también eh, sí, digamos aquí todo lo que representa el consumo de plástico para la humanidad, para la sociedad en general, como lo vemos desde Colombia. eh, pero pues digamos que esta es una organización que ya está implementada en el país y pues de esa forma viene trabajando. Esta es una imagen de la organización. Mm, cómo es la situación financiera, habíamos hecho un repaso de todo esto, veíamos cómo era el balance general de esa empresa desde el año 2012 hasta el año 2016, cómo estaba distribuido todo su activo, sus pasivos y su patrimonio. Eh, veíamos también el estado de resultados por los mismos periodos, ¿sí? Entonces, digamos que de esta manera, pues es un poco más fácil la lectura y esto nos va a permitir hacer una serie de observaciones cuando empecemos a revisar la problemática de la organización. Hablábamos también acerca de la tasa efectiva de tributación, la diferencia que existe entre la tasa efectiva de tributación y la tasa nominal. Entonces, pues veíamos cómo esta organización desde el año 2012 y 2013 tuvo que pagar efectivamente la tasa de tributación del 39%. En el 2014 bajó pasó al 2000 a 43%. En el 2015 bajó al 40% y luego volvió a subir al 43%. Ese ha sido, digamos que, el comportamiento de el pago de impuestos de esta organización. ¿Ok? Veíamos un poco unos análisis que hacíamos referente a esa tasa de tributación, que aunque los ingresos no hubieran sido, que aunque esa utilidad no hubiera sido muy alta, pues de todas formas veíamos como si la tasa efectiva de tributación se desbordaba. Obviamente, pues eso también se debe no solamente a un tema netamente de la parte tributaria en nuestro país, sino también un poquito de falta de experticia de las organizaciones hoy en día. Entonces, digamos que eso también habrá que mirarlo con más detalle. Veíamos también cuáles eran los gastos no deducibles y esto era importantísimo porque es que esto le pega directamente a esa tasa efectiva de tributación y es lo que hace que se dispare esa tasa. Entonces, pues digamos que es un tema que hay que contemplar, es un tema que hay que estudiar y comprender para, pues, digamos que sacarle el máximo provecho. Entonces veíamos ahí como la fiesta de fin de año pues, no era un gasto deducible, las reparaciones locativas, el ICA no pagado, la sanción por extemporaneidad del IVA, la cuota hipotecaria, el servicio de montacarga, la compra
que se hizo a un acreedor insolvente. Todo esto fueron gastos, fueron sumas que a pesar de que se pagaron, no fueron tenidas, o sea, digamos que el Estado no nos las reconoce como deducibles del impuesto de renta. Y obviamente esto es lo que nos hace que se suba esa tasa efectiva de tributación. ¿Ok? Eh, y analizábamos uno por uno por qué la fiesta de fin de año no se debía contemplar, como porque era un gasto no deducible, las reparaciones locativas, el ICA, pagado en el periodo gravable, la sanción por extemporaneidad, el pago de la cuota hipotecaria, el servicio de montacarga, pues, varios de estos eran porque no tenían facturas legales, entonces pues digamos que eso obviamente la DIAN no nos lo reconoce, en fin. Entonces, ¿cuáles sí eran los gastos deducibles? Y ahí ya entrábamos un poco a mirar con más detenimiento. ¿Cuáles eran esos? Básicamente los aportes al SENA, lo del ICBF, las cajas de compensación. También teníamos acá eh, la cesantía, los intereses sobre cesantía, la prima de servicio, las vacaciones. Todo eso eran gastos deducibles. Las comisiones por ventas también deducibles. Mm, los servicios públicos, tanto el de energía como el de teléfono, el alquiler de la máquina también hace parte de esos gastos deducibles, el mantenimiento y las reparaciones al edificio también son gastos deducibles y por último los gastos legales y trámites. ¿Listo? Entonces, básicamente, nuestra declaración de renta nos quedaba de esta manera, ¿sí? En donde, pues, digamos que arrancábamos con unos totales de gastos de nómina, eh, le, obviamente, pues empezábamos allá a contemplar esos gastos deducibles como los aportes al sistema de seguridad social en cada periodo, los aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación, todo lo que tenía que ver desde el punto de vista del patrimonio. Entonces veíamos cuánto era lo que tenía la empresa en tema de efectivo, bancos, cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. Perdón. Las cuentas por cobrar, las acciones y aportes, pues de esas no se tiene nada. Todo lo que tiene que ver con los inventarios, obviamente esto pues sí nos afecta a la declaración de renta, los activos fijos también. Otros activos no tiene la organización. Entonces el total del pasivo del patrimonio bruto nos sumaba 451.300 para el año 2012, 472 millones, 451 millones 300 mil para el 2012, 472 millones 618 para el 2013, 497 millones 934 para el 2014, 635 millones, perdón, 635 millones 715 mil para el 2015 y 534 millones 611 mil para el 2016. Y a eso, pues obviamente habrá que restarle las obligaciones que tenemos. Entonces, para el 2012 aproximadamente 200 millones, 210 para el 2013, 225 para el 2014, 356 millones para el 2015 y 273 millones para el 2016. Eso entonces nos da un patrimonio líquido de estas cifras que vemos acá. ¿Ok? Y los ingresos de esos periodos, entonces ingresos brutos operacionales, los ingresos brutos no operacionales, ¿sí? Intereses y rendimientos financieros, pues de eso no hubo nada. Total de ingresos brutos, eh, devoluciones, rebajas y descuentos no tuvo la organización, ingresos no constitutivos de renta tampoco tuvo, porque pues, digamos que de los que se podía echar mano, vimos que no, no era apto hacerlo. Entonces nos quedan unos ingresos netos iguales a los ingresos brutos, y aquí es en donde se nos comienza a complicar el tema, ¿sí? A nivel de costos, entonces los costos de ventas y de prestación de servicios, 428 millones 500 para el 2012, 397 millones para el 2013, 524 millones y medio para el 2014, 527 millones para el 2015 y 521 millones 324 para el 2016. ¿Ok? Entonces, otros costos, no tuvimos otros costos, entonces el total de costos fueron los mismos que acabamos de decir. Gastos operacionales de administración, entonces sumamos lo que tuvimos que pagar. Aquí básicamente va todo lo que tiene que ver con la nómina.
Gastos operacionales de ventas, también tuvimos estos montos. Deducción de inversiones en activos fijos no hay, otras deducciones tampoco aplica. Entonces, sumamos esas deducciones, nos da un total de deducciones de 96 millones para el 2012, 89 millones para el 2013, 106 millones para el 2014, 97 millones para el 2015 y 102 millones para el 2016. ¿Ok? La renta líquida, entonces, nos queda un total de 70 millones 500 para el 2012, 66 millones 200 para el 2013, 55 millones para el 2014, 56 millones para el 2015 y 45 millones para el 2016. ¿Ok? Eh, pérdida líquida del ejercicio no hubo, compensaciones no hubo, la renta líquida, pues la, perdón, la renta líquida, aquí nos indica que para el 2012 fueron de 70 millones 488, mm, para el 2013 de 66 millones, para el 2014 55, para el 2015 de 56, para el 2016 45 millones. Esto lo de la renta líquida ordinaria. Pérdida líquida del ejercicio no hubo, compensaciones tampoco hubo. Mm, entonces la renta líquida nos quedan los mismos valores. La renta presuntiva la entramos a calcular con base en esa renta líquida. ¿Sí? Y la renta exenta que teníamos, entonces habrá que descontarla. Rentas gravables que no se reportaron y nos da la renta líquida gravable de ese periodo. Del 2012 fue 58 millones 500, 50 millones 500 para el 2013, 47 millones para el 2014, 56 millones 400 para el 2015 y 33 millones 696 para el 2016. Entonces, pues básicamente aquí ya podemos calcular lo que es el impuesto sobre la renta líquida, pues que para el 2012 fueron de 8.137.000, 6.500.000 para el 2013, 3.251.000 para el 2014, 5.618.000 para el 2015 y 2.730.242 para el 2016. ¿Ok? Descuentos tributarios no hubo. Impuesto neto de renta, los mismos valores que acabamos de describir arriba. Aquí me quedó el valor del año 2016, entonces para que lo tengan en cuenta, 2.730.242. Impuestos sobre ganancias ocasionales no hubo, impuesto de remesas tampoco hubo. Total de impuesto a cargo, las mismas cifras, 8.137.000 para el 2012, 6.500.000 para el 2013, 3.200.000 para el 2014, 5.700.000 para el 2015 y 2.700.000 para el 2016. El anticipo de renta que se calcula, entonces teníamos anticipo de renta para el 2012, 2013 y 2014 y el saldo a pagar, entonces pues habrá que sumarle este anticipo de renta a este valor y nos da 8.327.000 para el 2012, 7.555.000 para el 2013, 4.343.000 para el 2014 y los otros dos periodos, 2015 y 2016, quedan con los mismos valores del total del impuesto a cargo. ¿Ok? Entonces, esto era como un recorrido acerca de qué era lo que teníamos que hacer, cómo se calculaba la renta líquida. Entonces, lo primero que debíamos tomar era todos los ingresos netos. Mm, obviamente, pues, restarle lo de todo lo que tiene que ver de los costos, ¿sí? ¿Qué más es acá? Le restamos, permítame un momentico, que es que aquí no estoy viendo algo. Ok, espérenme porque... Listo, aquí. Entonces, sí, básicamente en la sesión pasada habíamos quedado en esta parte en donde veíamos los gastos deducibles de renta, que pues básicamente eran todo lo que tenía que ver con los gastos de personal, los aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación. Sucede que para este año, bueno, para cada uno de estos periodos, 2012, 2013, 2014, 15 y 16, eh, digamos que los salarios
son ese concepto que dice la norma, son deducibles del impuesto sobre la renta para esos periodos, ¿ok? Pero con una condición específica y es que se cumpla con los pagos, es decir, que no se le esté debiendo nada a los empleados y que se encuentre también a paz y salvo por los conceptos de SENA, ICBF y Caja Colombiana de Compensación, de Compensación Familiar es. Por cada uno de estos periodos, 2012, 2013, 2014, 15 y 16. En el periodo en el que no esté a paz y salvo, eso no lo va a poder deducir, pero si está al día, lo puede emitir sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, ¿y cómo se corrobora eso? Pues digamos que los recibos expedidos por esas entidades, sea el SENA, el ICBF o la Caja de Compensación, pues digamos que eso es lo que nos va a servir a nosotros como empresa como prueba de esos aportes que se han realizado. Y esto pues está contemplado en el artículo 108 del Estatuto Tributario. ¿Ok? De la misma manera, estos aportes, SENA, ICBF y Caja de Compensación, también fueron deducidos para los efectos del impuesto sobre la renta, como lo indica el artículo 114 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos primeros gastos deducibles, pero no son los únicos. Tenemos otros más, que son las cesantías, los intereses sobre cesantías, las primas de servicios y las vacaciones. ¿Ok? Eh, digamos que estas son, digamos, son esas obligaciones que ha adquirido el empleador frente a sus empleados que ha vinculado de manera legal eh, y digamos que son personas que ha contratado mediante un contrato de trabajo y es una forma de reconocer el aporte en la generación de ingresos y utilidades de la empresa. ¿Ok? Entonces, ese nivel de formalidad que den las empresas, pues digamos que se ven beneficiadas con este tipo de gastos deducibles de su impuesto de renta. ¿Ok? Para estos años 2012 al 2016, se reconoció como deducible esos aportes, ¿sí? Que digamos que todo hace referencia a que fueron pagos por parte de la empresa para cada uno de los periodos grabables y eso pues está amparado por el artículo 109 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Pero tenemos otros que también podemos deducir, por ejemplo, las comisiones por ventas. Digamos que esa también es una manera de retribuirle al empleado por su buen desempeño. En el caso de la empresa de plásticos que estamos analizando, digamos que los empleados reciben un porcentaje sobre las ventas totales mensuales y estas comisiones se consideran parte del salario cumpliendo con el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, donde digamos que ahí se precisa que todo pago que implique una contraprestación directa al servicio del trabajador, eso incluye las comisiones como componentes de salario, lo que da lugar a la deducción contemplada en el artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir, esto lo podemos deducir, ¿ok? Tiene otro componente que son los servicios públicos, en este caso la energía eléctrica y el teléfono, ¿ok? Esos servicios públicos, digamos que representan los gastos del negocio, que obviamente pues son esenciales para la operación de la empresa. Por eso son deducibles del impuesto a la renta. ¿Ok? En cuanto a los gastos diversos, donde se incluyen eh, los gastos de cuantías menores que son pagados por la caja menor, también fueron incluidos en las deducciones debido a que cada pago presenta el soporte correspondiente que se registró en el momento de solicitarse el reembolso y esto pues está estipulado en el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Viene otro concepto que es el alquiler de la máquina. ¿Ok? Que también pues digamos que puede ser deducible de la renta y corresponde a esa máquina que se tiene en la empresa. Se llama extrusora de plástico cuya función principal, digamos que es la transformación de la materia prima a través de un flujo continuo del material, la presión, temperatura y empuje. Esos elementos son los que permiten pasar el material fundido para darle la forma deseada. Este servicio trae como beneficio a la empresa un pago mensual por el alquiler sin tener que incurrir en salidas grandes de efectivo en la adquisición de una maquinaria propia y por eso, digamos que estos pagos, al ser tratados como esos gastos, pues se obtiene un beneficio tributario al cumplir con la necesidad
y la relación de causalidad. Entonces, si esto fuera otra máquina, eh, una máquina para broncearse la esposa del dueño, pues obviamente eso no lo vamos a poder meter acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo ninguna función acorde al desarrollo del objeto social. Entonces, eso no lo vamos a meter. Pero este alquiler de la máquina, sí. ¿Por qué? Porque esa máquina está transformando la materia prima. Entonces, la estamos utilizando dentro del objeto social de la organización, dentro de la función de la organización. Por eso es susceptible a que sea un gasto considerado como deducible. ¿Okay? Luego viene lo que es el rubro de mantenimiento y reparaciones a la edificación por estos valores en cada uno de los periodos. Estos montos corresponden a los gastos incurridos por la empresa de plásticos principalmente en servicios suministrados por ingenieros y técnicos en sistemas para conservar en adecuadas condiciones de uso los equipos de cómputo y demás herramientas tecnológicas que sean útiles para la operación de la empresa. ¿Ok? Nos queda otro, el último concepto que es deducible y son los gastos legales en temas de trámites y licencias. ¿Ok? En esta partida, digamos que se incluyeron los valores de los trámites en los que incurrió la empresa, como el registro ante la Cámara de Comercio, la inscripción de bienes en instrumentos públicos y los conceptos jurídicos emitidos por los abogados al momento de responder requerimientos judiciales. Pues digamos que estos gastos cumplen el concepto de deducible y serán aceptados por la DIAN. Y es una suma considerable, ¿no? Entonces, pues vale la pena pelearlo, ¿ok? Entonces ya ahí tenemos los gastos que no son deducibles y los que sí son deducibles, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra declaración de renta, que era la que estábamos hablando ahorita. Entonces tenemos el total de gastos de nómina y los aportes que se hizo tanto al sistema de seguridad social como al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación en cada uno de los periodos. Luego tenemos todo el tema del efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones, cómo estaba distribuida esa cifra, las cuentas por cobrar. Nótese cómo aquí en el 2015 la cartera se disparó muchísimo. ¿M? En tema de acciones y aportes, pues no tenemos nada. En tema de inventarios, estas son las cifras correspondientes a cada periodo. En activos fijos, esta es la cifra. El total de patrimonio bruto, entonces, pues digamos que nos da de sumar todos estos valores. Entonces nos queda para el 2012 un total de patrimonio bruto de 451 millones, de 473 millones para el 2013, de 498 millones para el 2014, 636 millones para el 2015 y 273 millones para el 2016. ¿Ok? Y eso entonces se lo vamos a restar a, bueno, aquí tenemos total patrimonio bruto y teníamos los pasivos, o sea, las obligaciones que tenía la empresa y nos queda el patrimonio líquido, la resta entre el patrimonio bruto menos esos pasivos. Entonces, el patrimonio líquido quedó conformado por 251 millones y medio para el 2012, 262 millones 670 para el 2013, 273 millones para el 2014, 279 millones 572 para el 2015 y 261 millones 317 para el 2016. ¿Ok? Y a esto, entonces ya digamos que teniendo esas cifras claras, entonces ahora pasamos con todo el tema de los ingresos para esos periodos. Entonces tenemos unos ingresos brutos operacionales de estas cifras, los ingresos brutos no operacionales, solamente hubo en 3 periodos, del 2012 al 2014. Intereses y rendimientos financieros no hubo nada, entonces eso me da, lo sumo, estos dos valores, los dos ingresos, me da 595 millones para el 2012, 552 millones para el 2013, 686 millones para el 2014, 680 millones para el 2015 y 668 millones para el 2016. A eso pues habrá que, si se tiene soportes, sobre temas de devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, pero como no lo hubo, no se contempla. Todo lo que tiene que ver con ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional tampoco tuvo la empresa, entonces ese total de ingresos brutos se convierte en el total de ingresos netos. ¿Ok? Y a nivel de costos, ¿qué tenemos? El costo de ventas y de prestación de servicios,
428 millones para el 2012, 397 millones para el 2013, 525 millones para el 2014, 527 millones para el 2015 y 521 millones para el 2016. Otros costos, no hubo ninguno. Entonces, el total de costos son los mismos valores que acabamos de mencionar. Y luego se vienen las deducciones del año 2012 al 2016. Por tema de gastos operacionales de administración, entonces se tuvo un total de 77 millones para el 2012, 71 millones para el 2013, 85 millones para el 2014, 77 millones para el 2015 y 82 millones para el 2016. ¿Okay? Pues debemos restarle lo que son los gastos operacionales de ventas, perdón, sumarle, porque estamos haciendo todo lo de las deducciones. Entonces tenemos por un lado los gastos operacionales, le sumamos los gastos operacionales y eso nos va a dar un total que es el que después se lo vamos a restar. Entonces, 19 millones para el 2012 y todas estas otras cifras para el resto de periodos. Deducción en inversiones en activos fijos no hubo. Otras deducciones tampoco tuvo la organización. Entonces, el total de deducciones es la sumatoria de estos dos ítems. 76 millones 700 más 19 millones, eso da 85 millones 870. El total de deducciones, las deducciones del 2013, 89 millones. Para el 2014, 206 millones. Para el 2015, 96 millones, 97 millones. Y para el 2016, 102 millones. ¿Ok? Luego viene lo que se conoce como la renta años 2012 al 2016. Tenemos acá la renta líquida ordinaria por valor de 70 millones 488. Por cada uno de los periodos se calcula la pérdida líquida del ejercicio, compensaciones también. Entonces, digamos que eso no hubo nada, entonces se reporta en cero. La renta líquida, entonces digamos que ahí nos quedan los mismos valores de la renta líquida ordinaria del ejercicio. Se replican esos valores. Luego viene la renta presuntiva. eh, pues básicamente para los periodos del 2012 y 2013 se tuvo en cuenta el cálculo, 4.108.000 y 7.543.000 respectivamente. Y para el año 2016 hubo 3.340.000 también como renta presuntiva. La renta exenta fue de 7 millones, de 8 millones, 8 millones 250 para el 2013, 8 millones para el 2014 y para el 2016 8 millones 273. ¿Ok? Entonces, nos queda una renta líquida gravable de 58 millones y medio para el 2012, 50 millones y medio para el 2013, 47 millones para el 2014, 57 millones para el 2015 y 33 millones 600 para el 2016. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa? Entonces tenemos acá nuestro impuesto sobre la renta líquida. Eh, digamos que ahí para el periodo 2012 corresponde a 8.137.000, 6.563.000 para el 2013, 2014 3.251.000, 5.618 para el 2015 y el último periodo con un valor de 270.242. Entonces, ya ahorita cuadramos. Bueno, entonces, ¿qué más hay acá? Eh, bueno, teníamos ahí lo que es el impuesto sobre la renta líquida, ¿no? Que es digamos que ahí no tenemos descuentos tributarios, entonces el mismo monto del impuesto sobre la renta líquida es el mismo impuesto neto de renta y el impuesto de ganancias ocasionales no tuvimos ni impuesto de remesas tampoco, entonces el total del impuesto a cargo es el mismo que habíamos liquidado anteriormente, 8.137.000 para el 2012, 6.500.000 para el 2013, 3.200.000 para el 2014, 5.600.000 para el 2015 y en el 2016 2.730.342. Y nos queda, hay que calcular un anticipo de renta por valor de 190.000 pesos, que son 8.137.000 menos esos 190 nos da, más esos 190 nos da un total de pago de 8.327.000. ¿Ok? Y así se sigue haciendo con cada uno de los periodos. ¿Listo?
Ahora, espérenme un momentico. Ok, listo. Entonces, pues básicamente, bueno, digamos que ahí nos queda ya todo el tema de la declaración de renta. Digamos que ahí se puede observar que la renta líquida se determina básicamente es porque los ingresos netos eh, son menores que los costos imputables. Entonces, esto es, chan, listo, es que aquí viene saliendo. Permítame, es que tengo una confusión acá porque no me cuadra. Ok, listo. Entonces nos vamos directamente con todo lo que tiene que ver con el cálculo de la renta líquida. ¿Listo? Entonces, ese cálculo de la renta líquida, pues digamos que está dividido en cuatro componentes. El primero de ellos, eh, digamos que ahí se puede observar que la renta líquida se determina por los ingresos netos. Entonces, con base en esos ingresos netos, eso es lo que nos da lo de la renta líquida. ¿Ok? Y a esto, pues se le debe restar a esa renta líquida, le debemos restar los costos imputables a esos ingresos, ¿ok? Entonces, todos los costos en que incurrimos, entonces, tenemos esos ingresos netos y le vamos a restar estos costos, ¿ok? Y con esto, ¿qué se obtiene? Se obtiene, pues, obviamente lo que es la renta bruta y de ese resultado, de esa renta bruta, entonces lo que se hace es que se restan las deducciones realizadas en esta diapositiva 3, en esta imagen 3, que es todo lo que tiene que ver con los gastos operacionales de administración, los gastos operacionales de ventas, etcétera, etcétera. Eso digamos que queda como una deducción y son gastos que tienen relación de causalidad y de necesidad, obteniendo de esta manera la renta que va a determinar el impuesto a pagar. Y el último componente es todo lo que tiene que ver con la renta líquida ordinaria del ejercicio, pues ya es el resultado de hacer todas estas operaciones. ¿Ok? Entonces, la renta líquida nos quedó para el 2012, 70 millones y medio, 66 millones 200 para el 2013, 2014, 2015 y 2016, sí. 55 millones 42 para el 2014, 56 millones y medio para el 2015 y 45 millones 310 para el 2016. ¿Ok? Entonces, ya con esas cifras, entonces ya nos queda fácil es meternos con todo el tema de la renta presuntiva. Pero digamos que eh, la tenemos que calcular, ¿sí? Esa renta presuntiva que digamos que no es más que, o bueno, digamos que la renta presuntiva es la que la ley asume debe producir un determinado patrimonio. Y en el caso de no obtener renta líquida o que sea menor que la renta presuntiva, pues ahí habrá que aplicarla. Esto siempre va a ser necesario con el fin de comparar tanto la renta líquida con la renta presuntiva y la que resulte superior será la que determine la continuación de la depuración de lo que conocemos como el impuesto de renta. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la renta presuntiva por medio de un ejercicio. Es muy sencillo, ¿sí? Digamos que uno de los factores, si se quiere decir, uno de esos factores a tener en cuenta al momento de realizar una declaración de renta corresponde al cálculo de esa renta presuntiva y los factores que deben tenerse en cuenta dentro de su depuración. Aquí toca hacer un alto, digamos que vale la pena recalcar que es importante eh,
recordar que la renta presuntiva es una presunción que ha sido creada por la ley, que se configura como la renta mínima que debería producir un patrimonio determinado. ¿Ok? Eso es lo que digamos que esa es la justificación de la renta presuntiva. ¿Ok? Entonces tenemos un ejercicio, nos dice que el contribuyente A es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, presenta la siguiente información para el cálculo de la renta presuntiva correspondiente a su declaración del año 2013. Entonces, esta persona tiene un patrimonio bruto de 2012 por valor de 3.000 millones, deudas a 31 de diciembre de 2012 fueron 1.000 millones. Tiene unas acciones en sociedades nacionales al 31 de diciembre de 2012 por 300 millones, los cuales generaron dividendos por valor de 40 millones de pesos, de esos 40 millones, un 75%, es decir, 30 millones, son grabados. ¿Ok? Eh, casa de habitación declarada para efectos del impuesto sobre la renta 2012 por 250 millones. Eso también lo vamos a tener que deducir. Entonces tenemos acá nuestro patrimonio bruto de 3.000 millones menos las deudas que suman 1.000 millones de pesos y eso nos va a dar el patrimonio líquido que es igual a 2 millones de pesos. ¿Ok? Perdón, 2.000 millones de pesos. Luego se debe calcular el valor patrimonial neto que utilizaremos posteriormente para realizar la depuración de esa renta presuntiva. Entonces tenemos el patrimonio líquido para el 2012 sobre el patrimonio bruto del 2012. Y obviamente pues estos dos valores nos van a dar ese valor patrimonial neto que viene siendo, reemplazando ya esto por los valores, entonces son 2.000 millones sobre 3.000 millones, entonces esto representa el 66%, 66.67% de, digamos que en este caso pues habría que, digamos que llevar a cabo todo este cálculo. ¿Ok? Ahora, digamos que hay que tener en cuenta que para el cálculo de la renta presuntiva, por lo menos del año 2013, debemos tener en cuenta datos del año inmediatamente anterior, es decir, del año 2012, y esto digamos que está reglamentado en el artículo 188 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. ¿Ok? Eh, Ahora, y en dirección a lo mencionado en ese artículo 188 del Estatuto Tributario, lo primero que debe hacerse es calcular el valor del patrimonio líquido para el año anterior, para lo cual debemos restar del patrimonio bruto el valor de las deudas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el patrimonio bruto menos las deudas nos da el patrimonio líquido. ¿Listo? Ahora bien, aquí hay que mencionar que en el artículo 189 del Estatuto Tributario se establece la depuración que debe realizarse para llegar a la renta presuntiva, obviamente partiendo del patrimonio líquido, para nuestro ejemplo, el del año 2012. Los literales A al F del mencionado artículo presentan los valores que podrán restarse a la base ya establecida para el cálculo de la renta presuntiva y para nuestro caso, pues aplican el literal A y el literal F. El literal A, digamos que nos permite restar el patrimonio, ¿sí? Nos permite restar el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales cuyo valor es el siguiente. Entonces tenemos aquí acciones en sociedades nacionales, valor patrimonial neto, 300 millones por el 66.67% es igual a 200 millones 10 mil. ¿Okay? Ahora, por su parte, el literal F no nos dice que serán deducibles las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda de habitación de ese contribuyente, que para el caso del año 2012 era de 208.392.000 pesos. ¿Ok? El cual, pues digamos que es superior al límite, por lo tanto, solo podremos restar de ese patrimonio líquido
el valor correspondiente a las 8.000 VTs. Ahora, digamos que aquí podemos iniciar la depuración. Entonces tenemos el patrimonio líquido para el año 2012, fueron de 2.000 millones. El valor del patrimonio neto en acciones de sociedades nacionales, 200 millones 10.000. Y el valor casa habitación hasta 8.000 VTs, 208 millones 392.000 pesos. Y eso pues nos da aquí la siguiente cifra. Entonces vamos a calcular el, la base para el cálculo de la renta presuntiva de la tarifa de renta presuntiva, que es básicamente lo que está contemplado dentro del artículo 188. Entonces, esa base para ese cálculo pues van a ser 1.591 millones, ¿sí? Mm, digamos que ¿de dónde sale esa cifra? Esos 1.591 millones, de tomar los 2.000 millones del patrimonio líquido y restarle el valor patrimonial neto, o el valor, sí, el valor patrimonial neto de esas acciones en las sociedades nacionales y restarle el valor de la casa habitación hasta en 8.000 VTs. ¿Ok? Entonces esto nos da el valor de 1.591 millones 598. Base para el cálculo de la renta presuntiva, tarifa de renta presuntiva según el artículo 188. Entonces, digamos que en el inciso final por allá del artículo 189 del Estatuto Tributario, nos dice que a la renta presuntiva inicial deben sumársele las rentas gravables generadas por los activos. Obviamente, pues aquí habrá que exceptuar eh, los que se encuentran para digamos que el valor de la renta presuntiva definitivo o final, para nuestro caso, pues digamos que vamos a exceptuar lo que es la casa de habitación, de la cual no se obtuvieron rentas, y las acciones en sociedades nacionales que generaron unos dividendos, los cuales en su parte grabada deben ser tenidos en cuenta para la depuración aquí antes mencionada. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestra renta presuntiva inicial. Entonces aquí nos había dado la tarifa, digamos que la base para el cálculo era 1.591 millones, ¿sí? Tenemos los 2.000 millones, le restamos este valor patrimonial neto en acciones de sociedades nacionales y el valor de la casa habitacional hasta por 8.000 VTs. Entonces nos queda una base para el cálculo de la renta presuntiva de 1.591 millones 598 mil pesos, y sobre eso se aplicaría esa renta presuntiva, que es del 3%, nos da 47 millones 747 mil 940 pesos. Entonces ya ahí digamos que hemos calculado esa renta presuntiva de manera inicial. ¿M? Aquí digamos que es importante tener en cuenta eh, ese artículo 189 del Estatuto Tributario, que incluye eh, otros conceptos que se pueden detraer dentro de la depuración, y como segundo, que en un segundo escenario el cálculo de la renta presuntiva puede hacerse simplemente calculando el 3% del patrimonio líquido del año anterior, de acuerdo con la redacción del artículo 188 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí sería entonces, tenemos el patrimonio líquido del año 2012, que fueron 2.000 millones, ¿sí? Y la tarifa de la renta presuntiva, según el artículo 188 del Estatuto Tributario, nos dice que es el 3% de la renta líquida, es decir, 60 millones de pesos, ¿ok? Para nuestro caso, resulta mejor el segundo procedimiento, pero dependiendo de las particularidades de cada proyecto, el panorama puede ser diferente, ¿ok? Bueno, aquí esto de todo lo que tiene que ver con la renta presuntiva. Entonces, para el caso de la organización que estamos analizando, pues aquí se evidencia específicamente que el impuesto estuvo a cargo en los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 por la renta líquida de cada ejercicio. Luego, ¿qué se hizo? Pues se le restaron las rentas exentas comprendidas por los ingresos que obtuvo la persona natural,
por ejemplo, por pensiones de jubilación, deducibles, en un 100%, según el artículo 206 del Estatuto Tributario, obteniendo de esa manera lo que se conoce como la renta líquida gravable, ¿ok? Que para nuestro caso nos dio 58.500.000 para el 2012, 50.407.000 para el 2013, 47 millones para el 2014, 56 millones y medio para el 2015 y 33.700.000 para el 2016, ¿ok? Esa, digamos que la liquidación privada determinará el impuesto a cargo dependiendo de la naturaleza del contribuyente según las clasificaciones que haya determinado la DIAN. Mm, digamos que en este caso se trata de una persona natural residente en el país, por lo tanto, el impuesto a cargo se determinó por la tabla contenida en el artículo. Bueno, ¿qué más les cuento yo acá? Mm, bueno, digamos que en las declaraciones presentadas por esta empresa de plásticos se identifican datos que presentan diferencias en los cálculos o digamos que de pronto no fueron incluidas en las depuraciones. Por ejemplo, los años 2014 y 2015. Aquí no hubo eh, que calcular esa renta presuntiva, ¿sí? Bueno, digamos que no se diligenció esa casilla, lo que pues, digamos que no permite la comparación frente a la renta líquida de la misma forma. Esa renta exenta del año 2015 correspondiente a los ingresos por pensiones, pues digamos que tampoco se encuentra diligenciada influyendo en el aumento de la renta líquida para ese periodo. Entonces, pues aquí tenemos los valores por cada uno de los periodos y listo. Entonces, aquí ya pues nos toca meternos en un tema que es bien, bien importante y es eh, la planeación tributaria para personas que están obligadas a llevar contabilidad, ¿ok? Entonces, digamos que a partir del análisis que se acaba de realizar y también de ese análisis que se le hizo a las declaraciones de renta y a la información que obviamente pues, nos suministró la empresa, se concluyó que si la empresa aplicara los beneficios tributarios que le otorga la ley, podría llegar a optimizar su carga tributaria y tener un impacto positivo en su flujo de caja en la fecha del pago del impuesto. Entonces, digamos que aquí lo primero que hay que hacer es mirar cuál es la deducción por provisión de cartera para contemplarlo como un beneficio tributario. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que decir en este aspecto de esa deducción por provisión de cartera es que precisamente esa provisión de cartera, pues es una deducción que está permitida por la ley y está establecida en los artículos 72 al 75 del decreto 187 de 1975 y se deben cumplir 5 requisitos para que pueda ser deducible el impuesto a la renta. Y estos son, entonces, permítame, aquí. Ok, entonces nos queda, qué pena que me tenga que devolver, pero es que tengo que ubicarme qué es lo que sigue para poder seguir la exposición. Entonces, ya habiendo hecho esos cálculos, pues digamos que voy a modo presentación, listo. Entonces, lo primero que hay que decir es que la provisión de cartera es una deducción que está permitida por la ley y está establecida por el decreto 187 de 1975 y para poder contemplar esa deducción hay que cumplir 5 requisitos para que eso se pueda llevar a cabo y estos son. Entonces tenemos en primera instancia eh, que únicamente se aplica a los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad. ¿Ok? Este tipo de beneficios. Solamente para ellos aplica. Y esto, pues básicamente, si solo aplica para esas personas naturales obligadas a llevar contabilidad, entonces el resto de personas naturales, pues no van a poder cumplir no van a poder acceder a ese tipo de beneficio tributario. Y eso, pues obviamente excluye a las personas naturales que no ostenten la calidad de comerciantes. ¿Mm? Bueno, también nos dicen que se puede llegar a provisionar las cuentas por cobrar, ¿sí? Que se hallen vencidas al final del ejercicio fiscal, es decir, aquellas cuyo plazo de recaudo se cumplió y aún no han sido canceladas por el deudor. ¿Ok? Luego tenemos lo que son las cuentas por cobrar sobre las que se puede provisionar de haberse originado exclusivamente en operaciones productoras de renta. ¿Ok? En cuarto lugar, digamos que deben excluirse las cuentas por cobrar con vinculados económicos o con los socios para con la sociedad y viceversa, sobre las que no se acepta ningún tipo de provisión. ¿Ok? Eso no puede ser parte de los deducibles. Y en quinto lugar, a nivel de provisiones, digamos que a las cuentas por cobrar que es posible provisionar se les aplica los porcentajes fijados por el reglamento que están, pues también si tiene tiempo de consultarlos, contenidos en el decreto 187 de 1975, en cuyos artículos del 74 al 75 lo que hace es que establece esa política, perdón, no política, que permite establecer la posibilidad de aplicar ya sea una provisión individual, calculando anualmente hasta un 33% de cada cuenta por cobrar, hasta llegar a los 100%, o una provisión general, calculando al final del año gravable un porcentaje de la cartera vencida y listo, eso es lo que haría parte de esas provisiones. Entonces tenemos desde el punto de vista de la contabilidad, únicamente se aplica a los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, los vencimientos, que se puede provisionar las cuentas por cobrar que se hallen vencidas al final del ejercicio fiscal. A nivel de cartera, pues deben haberse originado exclusivamente en operaciones productoras de renta. Las exclusiones deben excluirse las cuentas por cobrar con vinculados económicos. Y la última, a nivel de provisiones, y nos indica que a las cuentas por cobrar que es posible provisionar, se les aplican los porcentajes fijados por el reglamento. ¿Listo? Entonces, pues básicamente la empresa de plásticos cumple con los 5 requisitos, dado que el contribuyente, pues, por un lado, él es un comerciante, pero es una persona natural que está obligada a llevar contabilidad. En segunda instancia, digamos que la provisión de las cuentas por cobrar corresponde al saldo de las cuentas de difícil cobro que al cierre de cada periodo se determinó por parte del área contable que se debería efectuar el castigo de cartera de aquellos clientes que se les venció o se les vendió mercancía y a la fecha no han cancelado, ¿sí? Y no lo han cancelado, pues yo estoy más que seguro que no es solamente por un capricho, sino digamos que hay otro tipo de prioridades y pues ahí es en donde se desconfigura el tema. Y tampoco corresponde a préstamos con vinculados económicos, puesto que pues, no es una sociedad. ¿Ok? Una vez revisados esos saldos, entonces se le aplicó una provisión del 33% que tiene un efecto crédito en las cuentas por cobrar y un aumento en el gasto por provisión que trae un beneficiario para la entidad, ya que es deducible fiscalmente. ¿Ok? Entonces, digamos que para poder reducir un poco nuestro pago de impuesto de renta, pues podemos llegar a hacer uso de los saldos de las cuentas por cobrar en libros. Mire cómo se nos creció fuertemente ese rubro en el 2015. Cuentas de difícil cobro, ya en el 2012 ya nos está sintiendo. ¿Por qué digo que nos está sintiendo? Lo estamos sintiendo porque básicamente, pues digamos que ahí
Los saldos de las cuentas por cobrar en libros, que ya los mostramos, y las cuentas de difícil cobro, pues va a haber que empezar a depurar mejor esas cifras, porque pues ahí eso nos puede traer problemas más adelante, ¿ok? Entonces estos son los valores para el 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del saldo de las cuentas por cobrar en libros, de las cuentas de difícil cobro, del beneficio fiscal eh, que resulta de hacer la provisión del 33%, y nos da un saldo neto de esas cuentas por cobrar, que son 28.800.000 para el 2012, 48.380.000 para el 2013, para el 2014 38.173.000, para el 2015 146.199.000 y para el 2016 83.993.000. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos un beneficio tributario del cual podemos hacer uso, pero hay otros. Eh, digamos que es lo que se conoce como deducción por inventarios. ¿Qué pasa? Sucede que el artículo 64 del Estatuto Tributario, ese artículo señala que la disminución del inventario se reconoce básicamente es por faltantes de mercancías, específicamente cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida. Entonces, digamos que ahí pues, la ley accede a deducir hasta en un 3% siempre y cuando se pueda demostrar la ocurrencia de los hechos de fuerza mayor o caso fortuito. Digamos que en referencia a lo que es o lo que se conoce como la clasificación que vimos en el punto anterior, esta empresa de plásticos pues no representa en sus estados financieros una disminución en sus inventarios a causa de la pérdida de mercancías. Por lo tanto, pues digamos que eso no va a ser posible incluir una variación que no cumple con los requisitos estipulados en la ley. Sin embargo, en el caso que esto ocurriera, pues la entidad puede hacer uso de los beneficios legales que recaen sobre sus inventarios. ¿Ok? Entonces aquí decimos que la empresa de plásticos no presenta en sus estados financieros una disminución en sus inventarios a causa de la pérdida de mercancías. Por tal motivo, no es posible incluir una variación que no cumple con los requisitos estipulados en la ley. Sin embargo, en tal caso que esto llegase a ocurrir, pues la entidad puede hacer uso de los beneficios legales que recaen sobre sus inventarios. ¿Ok? Bien, entonces... bueno, aquí yo creo que vale la pena mencionar, permítame, eh, aquí ya entonces nos tenemos que meter a otro tema que también es bien importante dentro de la planeación tributaria y es el siguiente. Es ese beneficio tributario por depreciación de activos fijos, ¿ok? Básicamente, y aquí lo que hacemos es un desglose de esos activos fijos. Tenemos la camioneta, el edificio, los muebles y enseres, el vehículo y la vida útil. Y por cada uno de los periodos que queremos analizar. ¿Ok? Entonces, digamos que los activos fijos resultan ser los bienes que posee la empresa con el objetivo de conservarlos para utilizarlos a su servicio. Digamos que hay temas bien importantes como el desgaste y la pérdida de valor que, mm, digamos que todo eso que se considera como el desgaste y la pérdida de valor que sufren estos bienes se denomina depreciación y este mecanismo consiste en determinar eh, periódicamente, mediante los métodos aceptados fiscalmente, el valor neto del activo y de esta manera, pues digamos que el importe de esa operación será una partida a crédito en el activo fijo y la contrapartida va a ser un aumento en el gasto que será deducible del impuesto a la renta como prescribe el artículo 128 del Estatuto Tributario. ¿Okay? Eh, Sucede que hay un concepto
el 13816 del 15 de febrero de 2016. ¿Ese concepto qué hizo o qué explicó? Digamos que ese concepto se expresó para la correcta aplicación de la norma y nos indica que es preciso observar que la deducción por depreciación solo se utiliza respecto de los bienes efectivamente utilizados en el negocio o la actividad productora de renta. ¿Ok? El periodo gravable, bueno, digamos que aquí es bien importante resaltar que si los bienes no se utilizan de manera alguna, ni se obtiene renta de ellos, pues no procede la deducción por depreciación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ese beneficio tributario por depreciación de activos fijos. Entonces tenemos de la camioneta un valor de depreciación de 50 millones, del 2012 al 2015, en el 2016 cero. Entonces nos queda una vida útil de 200 millones. Desde el punto de vista de los edificios, pues digamos que todo va a tener la misma dinámica. La multa fue de 150 millones, 150, 150, 150, 150 y la vida útil está calculada en 750 millones de pesos. Tenemos también unos muebles y enseres, eh, digamos que evaluados en 62 millones 700 para el 2012, 81 millones 123 para el 2013, 110 millones para el 2014, 110 millones para el 2015, 28 millones 533 mil 200. Y aquí 28 millones 511 mil 320 es la cifra. Bueno, entonces también tenemos acá otro vehículo que fue comprado a partir del año 2015. Su valor era por depreciación de 17 millones 332 y se mantuvo para el 2016. Entonces nos da un total de depreciación de ese vehículo de 34 millones 665. La vida útil, entonces, pues básicamente, mmm, aquí la vida útil, pues es la sumatoria de de los cuatro vehículos, de los cuatro activos fijos. Entonces nos da 262 millones 792 mil, nos da para el 2013 281 millones 123 mil, para el 2014 309 millones 400, para el 2015 326 millones 700 y para el 2016 195 millones 843 mil. ¿Listo? Permítame tomar un poquito de agua. Listo. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la depreciación por activos fijos. ¿No? Ahora, digamos que podemos hacer lo que vamos a hacer un comparativo entre dos métodos de depreciación. El primero de ellos es el método de depreciación por línea recta. Ese, digamos que ese método, el de línea recta, es un método considerado como el método más sencillo de depreciación, ¿sí? Y en ese método, pues digamos que el activo se deprecia con un valor constante que es determinado por una cuota periódica de depreciación. Es calculada a partir del costo del activo sobre la vida útil de ese mismo activo que pues, varía dependiendo del bien. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo en digamos que desde el punto de vista del edificio, tenemos lo que es el costo, que es la barra azul, y el valor neto del activo, que es la roja, y la depreciación al cierre. Entonces, es esa línea verde. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo del año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Entonces si vemos el costo del edificio, pues siempre se ha mantenido constante, ¿sí? A nivel del valor neto del activo, pues ha venido disminuyendo, ¿sí? Y todo el tema de la depreciación, pues es una depreciación constante en cada uno de los periodos, ¿ok? Entonces digamos que aquí, pues estas barras nos permiten, es básicamente apreciar lo que es el costo y el valor neto del activo, estos dos ítems, la barra azul y la roja. eh, y digamos que ese edificio es en donde funciona la empresa. Ahora,
Mientras el costo del activo se mantiene constante para cada año, teniendo obviamente en cuenta que en los periodos analizados no presentan variaciones por adecuaciones o por mejoras que puedan llegar de pronto a capitalizar el edificio, digamos que el valor neto del activo pues disminuye proporcionalmente a su uso. Eso es porque la depreciación que se presenta de manera lineal para cada año reconoce, eh, ¿cómo sería? Reconoce el desgaste del bien, o sea, en este caso de ese edificio al cual ha sido sometido, determinando, eh, bueno, digamos que se, se- se, mm, se reconoce por cada año el desgaste del bien, el cual ha sido determinado con una vida útil de 20 años. ¿Ok? Ahora, como resultado, pues se observa un valor en libros neto inferior a su importe inicial. Pero hay más casos. Entonces, el siguiente lo vemos desde el punto de vista de la camioneta. Eh, Aquí podemos ver, digamos que aquí esta diapositiva nos muestra el comportamiento de la depreciación de la camioneta. Este activo fue adquirido en el año 2010, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues para poder ampliar el canal de distribución de la mercancía. Sin embargo, para la empresa la camioneta no es susceptible de presentar capitalización. ¿Por qué? Porque las reparaciones se llevan directamente al gasto. ¿Ok? Entonces, la depreciación, pues básicamente presenta el deterioro del vehículo lineal hasta el año 2016, donde se cumple el reconocimiento del desgaste asociado al bien obtenido, eh, digamos que obteniendo un valor neto del activo de 10 millones de pesos. Es decir, este valor residual es lo que la compañía espera recuperar como un retorno del capital invertido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el costo con las barras azules, el valor neto del activo, nótese que cada vez va cayendo, ¿m? Y la depreciación al cierre. Entonces, digamos que aquí ya para esta fecha, el 2015, eh, pues prácticamente el vehículo ya se había depreciado hasta el valor residual, ¿sí? El valor residual estaba estimado en 10 millones, entonces hasta ahí se puede llegar a depreciar, no se puede depreciar menos ese valor. Por eso aquí indica que el valor de depreciación para el 2016 es de cero, ¿ok? ¿Qué más? Aquí hay la otra depreciación del vehículo que se había comprado. Eh, digamos que esta diapositiva nos muestra la variación del vehículo que fue adquirido por la empresa de plásticos luego de no utilizar más la camioneta, ¿sí? Este nuevo vehículo se compró en el año 2015 para el mismo fin, pero se compró a un costo inferior. Y el efecto de la depreciación se comporta de manera similar al vehículo anterior, utilizando la misma vida útil, es decir, 5 años, y obteniendo un valor neto disminuido al cierre de 2016 por la acumulación de la depreciación de su costo inicial. Y aquí, digamos que cabe anotar que mm, para este bien, la empresa decidió no aplicar un estimado de valor residual debido a que pues, no se espera obtener una retribución del capital invertido en este activo. ¿Listo? Perdón. Vehículo, muebles y enseres. Aquí en este slide, pues digamos que se refleja el comportamiento que ha presentado los muebles y enseres a lo largo de los 5 años. ¿Ok? Y aquí pues se ve variaciones en el costo del activo, principalmente en los años 2013, ¿sí? Al 2015, estos 3 años, debido a que la adquisición de nuevos equipos para la empresa, pues aumentó el costo inicial, lo que implica que este aumento determine un nuevo cálculo de la depreciación. Como se puede observar en la gráfica, pues la línea de depreciación varía en los periodos 2014 y 2015, aumentando el monto deducible. Sin embargo, se resalta que al cierre de ese año, el 2016, se reduce a cero el valor de la depreciación, ya que no existen más periodos de uso para estos activos. ¿Ok?
Luego, como les había dicho, pues vamos a comparar dos métodos de depreciación para mirar cuál es el que más nos conviene implementar como planeación tributaria en este ejercicio. Entonces, el otro método que vamos a estudiar es el método de depreciación por reducción de saldos. Este método, digamos que este viene siendo otro método de depreciación que permite, digamos que la depreciación acelerada, ¿sí? Para poder implementar este método, se exige necesariamente la utilización de un valor de salvamento o un valor residual de ese activo. De lo contrario, en el primer año se depreciaría el 100% del activo, por lo que pues, digamos que perdería validez de ese método. La forma a utilizar es la siguiente. Entonces tenemos acá tasa de depreciación es igual a uno menos el valor de salvamento sobre el valor del activo, todo a la uno sobre n. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la fórmula. En donde, pues básicamente, n es la vida útil del activo. ¿Ok? Y como se puede ver, pues lo primero que se debe hacer es determinar la tasa de depreciación para ahí sí luego aplicar esa tasa al valor no depreciado del activo o de ese saldo sin depreciar. Entonces veamos un ejemplo como para entender mejor este tema. Entonces, suponga que tenemos un vehículo cuyo valor es de 30 millones y hemos determinado que la cuota de salvamento corresponde al 10%. Entonces, tenemos lo siguiente. La tasa de depreciación es igual a uno menos valor de salvamento, 3 millones, que es el 10% de 30 millones. El valor del activo, 30 millones. Todo esto a la uno sobre el número de periodos, que son 5. Entonces nos da una tasa de depreciación del 0,36904. Y una vez determinada la tasa de depreciación, se aplica el valor del activo sin depreciar, que para el primer periodo es de 30 millones. ¿Ok? Entonces, 30 millones por 0,36904, eso me da un valor de 11.071.279 pesos. 11.071.279. Y para el segundo periodo, el valor sin depreciar es de 30 millones menos 11.071.279, nos da un total de 18.928.720 pesos, por lo que la depreciación para este segundo periodo será de 18.928.000, que me lo traigo acá, por el cálculo que hicimos de la tasa de interés. Entonces es de la tasa de depreciación, ¿ok? Entonces tenemos acá los 18.928.720 sobre 0,36904, entonces eso nos da un valor de 6.985.505, ¿ok? Y así sucesivamente hasta el último año de vida de ese activo fijo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo sería la depreciación por reducción de saldos para el edificio? Entonces, digamos que respecto a esta imagen, el edificio cumple con lo citado anteriormente debido a que se determina la depreciación por reducción de saldos en mayor cantidad para el primer año y disminuye proporcionalmente en el tiempo, por lo que digamos que se obtiene un aumento de las deducciones fiscales para los primeros años y menores en la medida en que transcurre la vida útil del edificio. Luego viene lo que es la depreciación por reducción de saldos, pero visto desde la camioneta. ¿Ok? Entonces, como resultado de la aplicación de la reducción de saldos, se analiza que la depreciación es acelerada para cada año del uso del activo, de tal manera que al cierre del año 2016 la deducción por depreciación es cero. Y por lo tanto, el contribuyente asumirá una mayor renta líquida. ¿Ok? En cualquier caso, el valor registrado en libros del activo corresponde entonces al valor del salvamento y no es objeto de depreciación. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces la depreciación del vehículo nuevo? Entonces, así como lo explicamos en el método pasado, en el método de línea recta, el vehículo corresponde es a un reemplazo de la camioneta. Básicamente la diferencia se presenta en la depreciación, ya que al ser reducción de saldos,
presenta una línea decreciente en el tiempo del uso del activo. ¿Ok? Luego viene lo que es la depreciación por reducción de saldos para los muebles y enseres. Nótese cómo al comienzo esa depreciación es más alta y luego empieza a caer paulatinamente. ¿Listo? Entonces, para los muebles y enseres, estos presentan unas variaciones significativas en su costo versus el valor neto, o sea, la barra azul sobre el valor rojo. Y esto se debe porque al adquirirse nuevos activos que no aumentan el tiempo de la depreciación, se obtiene una depreciación acelerada constante, reduciendo el valor en libros del activo. Por lo tanto, al cierre de 2016 se observa que el costo del activo es superior al valor neto que corresponde al mismo valor residual. ¿Ok? Mírenlo acá. Ahora, haciendo el comparativo de ambos métodos por cada activo, o sea, el edificio depreciado por el método de línea recta contra el edificio depreciado por reducción de saldos, entonces tenemos aquí el costo se mantiene constante, el valor neto del activo pues va disminuyendo poco a poco, pero la depreciación siempre va a ser igual durante cada uno de los periodos de vida de ese activo. ¿Ok? Mientras que, ¿qué vemos nosotros acá en el método de reducción de saldos? El costo igual se mantiene constante, la depreciación, eh, el valor neto de ese activo, pues no se ve muy afectado, ¿sí? O sea, baja, pero no tan drásticamente. Y la depreciación trata de mantenerse también como muy lineal. ¿Ok? Eso, digamos que comparando esos dos activos. Viéndolo desde el punto de vista de la camioneta, entonces tenemos que el costo se mantiene, el valor neto del activo cada vez disminuye más, ¿sí? Pero nótese que siempre hay que dejar una cuota de salvamento, ¿ok? De esa, para esa depreciación de estos bienes. Y la depreciación se mantiene constante en el de línea recta y después cae porque no podemos depreciar más allá de la cuota de salvamento. Por eso aquí al último año llega a cero. Y a nivel en el método de reducción de saldos, tenemos que el costo se mantiene constante los 4 años. La depreciación, bueno, el valor neto del activo va disminuyendo, pero paulatinamente. Y el que sí empieza pagando, digamos que descontando mucho de su depreciación en el primer año, se hace vía método de reducción de saldos y luego de ese periodo empieza a bajar eh, paulatinamente hasta llegar a la cuota de salvamento de ese activo. ¿Listo? Luego tenemos el vehículo nuevo, pues su costo es igual, la depreciación pues es bastante normal, pero aquí en reducción de saldos, a pesar de que el costo es igual, el valor neto de ese activo se reduce más que en el método de línea recta y la depreciación en el método de línea recta sigue siendo lineal, en la reducción de saldos ya va decayendo, es decreciente esa depreciación. ¿Ok? A nivel de muebles y enseres, también, entonces, permítame, aquí esto. Ok, entonces, el de muebles y enseres, también pues digamos que tiene un costo para cada año, va subiendo, se mantiene y luego cae estrepitosamente, pero es porque se van comprando más muebles y enseres a lo largo del año. ¿Ok? Lo mismo pasa con el valor neto del activo. Empieza una depreciación más marcada en la medida en que va avanzando el tiempo. ¿Ok? Y por el método de reducción de saldos, pues el costo es el mismo que aparece en el método de línea recta, solo que aquí, pues digamos que el valor neto de ese activo se disminuye y se disminuye paulatinamente. ¿Ok? Cada uno de los periodos. Mire la diferencia, cómo va disminuyendo en el de línea recta, mientras que en reducción de saldos cae mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, aquí en la diapositiva, pues se muestran los saldos netos de activos según el método de depreciación, haciendo énfasis solo en los métodos de depreciación por línea recta y
por reducción de saldos. Entonces tenemos el edificio por sus 5 años, el vehículo, el nuevo, de 2 años, 2015-2016, la camioneta constantemente hasta que se depreció en el 2015, muebles y enseres, sus respectivos valores por 5 años, eso me da un total de activos para el 2012, 263 millones, 281 millones para el 2014, 310 millones para el 2014, 326 millones 789 para el 2015 y 195 millones 843 mil para el año 2016. La depreciación por línea recta para cada uno de ellos nos da para el año 2012 23 millones 151, mientras que por la depreciación de reducción de saldos, la depreciación sube a 28 millones 743 mil. A nivel del año 2013, por línea recta, sube 1.700.000, sube a 24.801.000 y por reducción de saldo sube a 31.602.000. En el año 2014, por línea recta es de 27.351.000, por reducción de saldos es de 22.068.000. ¿Sí? Nótese que va cayendo, aquí subió y volvió a caer estrepitosamente. ¿Ok? Luego en el 2015 la depreciación es de, por reducción de saldos de 22.482.000 y del 2016 la depreciación baja a 10.864.000 pesos. Entonces el valor neto activo por línea recta es de 239 millones. ¿Por qué? Porque se le resta a lo que valen los activos, se le resta la depreciación en línea recta y eso nos da el valor neto de ese activo vía línea recta. Entonces en el 2013 256 millones, 282 millones para el 2014, 297 para el 2015 y 184 millones para el 2016. Y nos quedaría el valor neto activo por reducción de saldos. Nos queda 234 millones para el año 2012, 249 millones para el 2013, 287 millones para el 2014, 304 para el 2015 y 185 para el año 2016. Entonces, pues básicamente aquí se muestran esos saldos que son netos de activos según el método de depreciación, haciendo énfasis solo en los dos métodos de depreciación que hemos venido hablando, el de línea recta y el de reducción de saldos. ¿Ok? Respecto a lo anterior, pues digamos que es importante resaltar que la empresa de plásticos no aplicaba ningún reconocimiento del desgaste de sus activos, por lo tanto, estos valores no se llevaban como deducibles en las declaraciones presentadas y en ese orden de ideas, pues para efectos de este caso de estudio, se tomó como beneficio tributario el método de reducción de saldos, el cual digamos que trae como resultado una reducción en el pago del impuesto para los primeros años y eso, que es algo que ya les he venido comentando mucho, favorece las salidas de efectivo en el corto plazo y mejorando el flujo de caja de la organización. ¿Ok? El beneficio tributario por deducción de intereses financieros, ¿sí? Entonces tenemos acá el crédito con el Banco de Bogotá por 82 millones, 100 millones, 97 millones, 202 millones y 181 millones. Nos da unos intereses pagados de 13 millones 854, 13 millones 139, 9 millones 87, 21 millones 243 y 17 millones 772. Se hace con base en una tasa de usura del 1.59, 1.56, 1.48, 1.51, 1.69 y la tasa pactada es del 1.50%, 1.30 al 2013, 1.10 al 2014, 1.25 al 2015 y 1 al 2016. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el interés deducible? Pues obviamente todas estas cifras que estamos presentando acá. ¿Ok? Esos serían los montos que tendríamos que entrar a deducir. Esas, digamos que esas obligaciones financieras hacen referencia a los créditos que ha obtenido la empresa en este lapso de tiempo de 5 años, ¿no? Del 2012 al 2016. Estos créditos fueron adquiridos para solventar algunas deudas debido a que los flujos de entradas de dinero son más largos en tiempo en comparación a los tiempos de pago
a proveedores y acreedores, haciendo que el flujo de caja sea insuficiente para poder cubrir sus necesidades de financiación. Y por otra parte, digamos que las condiciones del mercado para este tipo de empresas han afectado significativamente la operación del negocio, tal como se indicó en la introducción del caso. ¿Ok? Eh, digamos que toda deuda implica un costo de capital. Este costo de capital es el que determina cuánto debe asumir la empresa para obtener una financiación externa a través de una entidad financiera. Y este costo viene dado por los intereses que se pagan en cada cuota junto con el capital en el tiempo que se haya establecido entre quienes, entre el banco y obviamente la organización, en este caso la empresa. Entonces, bajo esa óptica, digamos que los intereses causados y efectivamente pagados por concepto de préstamos bancarios son deducibles del impuesto sobre la renta, tal como lo indica el artículo 118 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Mm, obviamente, pues esos intereses deben tener una relación de causalidad. ¿Ok? Si no, no se pueden deducir. Entonces, pues básicamente aquí en esta diapositiva se exhibe lo mencionado por el Estatuto Tributario comparando el costo de la deuda para los años 2012 a 2016, ¿sí? Donde se evidencia que las tasas de interés pactadas con el banco no superan las tasas máximas que deben cobrar las entidades financieras. Por lo tanto, la empresa puede tomar como deducible el 100% de esos intereses causados y pagados efectivamente al cierre de cada periodo. También digamos que resulta oportuno resaltar que para efectos del caso de estudio se tomó como deducibles esos intereses financieros debido a que la empresa de plásticos no aplicaba este beneficio tributario. ¿Por qué? Porque al momento de realizar los pagos de cuotas bancarias, la compañía no amortizaba el valor correspondiente a intereses y a capital. Y obviamente esto en qué redundaba, pues que dejaba de reconocer en el gasto el importe deducible por concepto de esos intereses. ¿Ok? Entonces, nótese la importancia de llevar esas tablitas de amortización. ¿Ok? Ahora, el beneficio tributario denominado rentas por rentas exentas. ¿Ok? Aquí, digamos que tenemos que hablar acerca de lo que son los ingresos por pensiones en Colombia. Esos ingresos están exentos en nuestro país del impuesto sobre la renta bajo una condición, siempre y cuando no supere los límites establecidos por la ley. Y en ese orden de ideas, digamos que el artículo 26 del Estatuto Tributario contempla que solo son grabados aquellos ingresos por pensiones que superen las 1000 VTs. En la empresa de plásticos, pues es posible aplicar lo señalado en el Estatuto Tributario debido a que el contribuyente obtiene dentro de sus ingresos el pago de la pensión por vejez, la cual corresponde a un salario mínimo mensual vigente para cada periodo. Y también digamos que vale la pena agregar que esta deducción es posible por la calidad del contribuyente, es decir, que es una persona natural que obtiene ingresos por pensiones, él puede deducir este ingreso de su renta líquida según lo que define el artículo 26 del Estatuto Tributario. Y pues obviamente, digamos que resulta ser evidente entonces que si el contribuyente fuera una persona jurídica, pues no le va a aplicar esta deducción. ¿Ok? En referencia a esto, pues se detalla aquí en la diapositiva la deducción por rentas exentas en esta imagen. Entonces tenemos para el 2012 rentas exentas deducibles por pensión, 7.900.000, 8.253.000, 8.093.000, en el 2015 no se dedujo nada, y en el 2016 8.273.460 pesos. Digamos que aquí en el año 2015 eh, no existen valores debido a que la empresa no registró contablemente los valores recibidos por esos ingresos y no existen los soportes para que puedan ser incluidos en la planeación tributaria. Entonces, pues como puede observarse, estas pensiones no superan la base de las 1000 VTs en cada periodo, por lo cual se toma como deducible el 100% de esa pensión. ¿Ok? Mm, ahora, aquí en la diapositiva
se presenta el resultado de la planeación tributaria para una persona obligada a llevar contabilidad, que es la situación del propietario de la empresa de plásticos que estamos analizando. Aquí hay que precisar que aplica únicamente para una persona natural el efecto generado por las rentas exentas. ¿Ok? Entonces, tenemos acá lo que son los ingresos correspondientes del 2016, del 2012 al 2016, los ingresos brutos, los no operacionales, los rendimientos financieros, nos da el total de ingresos brutos y los ingresos netos. ¿Ok? A eso pues le vamos a deducir los costos de ventas, ¿sí? Y vamos también a deducir lo que son los gastos operacionales de administración y los gastos operacionales en ventas. Entonces nos da estos valores. Y aquí viene todo el tema de la planeación tributaria. ¿Ok? Que se ha cuantificado que para el año 2012 es de 46.404.000, de 51 millones para el 2013, de 36.200.000 para el 2014, de 63 millones para el 2015 y de 27 millones 695 para el año 2016. Total deducciones. Entonces sumamos todos estos valores, los gastos operacionales, los de administración, los de ventas y la planeación tributaria que obtuvimos, nos da 142 millones para el 2012, 140 millones para el 2013, 142 millones para el 2014, 159 millones para el 2015 y 129 millones 700 para el 2016. ¿Ok? Mm, digamos que aquí se observa claramente que en el total de deducciones, en este total, aquí, en ese total de deducciones, se incluye una casilla denominada planeación tributaria, en donde lo que pretendemos hacer es digamos que pretendemos es mostrar el impacto que trae este aumento de las deducciones en la renta líquida, el cual digamos que es en promedio el 26% menor frente a la renta líquida de los mismos periodos sin aplicar los beneficios tributarios. Entonces, digamos que pues es evidente que el efecto que surte esa planeación tributaria al interior de una organización es completamente eficaz para todos los años de análisis, ya que si el contribuyente hubiese aplicado estas deducciones permitidas por la ley y el impuesto a cargo, pues tendría un beneficio significativo. Y aquí vale la pena resaltar que el incremento de las deducciones produjo para el año 2015 una pérdida fiscal debido a que los costos y las deducciones fueron superiores a los ingresos. En consecuencia, al obtener una pérdida fiscal, el contribuyente previamente debe calcular la renta presuntiva. ¿Ok? Eh, la base para el cálculo de la renta presuntiva es el patrimonio líquido, obviamente del año anterior, y aplicar una tarifa del 3%, tal como lo indica el artículo 188 de ese estatuto tributario. Y digamos que aquí al existir esa pérdida, ay, perdón, al existir la pérdida, eh, renta líquida del ejercicio, esta pérdida es 6.601.513. Entonces, digamos que al existir esa pérdida fiscal, pues se presume que el contribuyente deberá liquidar el impuesto de renta a cargo sobre esa renta presuntiva y esto pues va a originar un exceso de renta presuntiva debido a que la renta líquida fue menor a cero y por lo tanto pues la renta presuntiva se convirtió en la base gravable donde se aplicará el impuesto sobre la renta según la tarifa correspondiente. Digamos que al existir pérdida fiscal y el exceso de renta presuntiva, no existe para el contribuyente la compensación de esos conceptos regulados por el artículo 189 del Estatuto Tributario. ¿Por qué? Por cuanto este beneficio es aplicable únicamente a las sociedades con el fin de retribuir el pago sobre un ingreso presunto y en el caso de la empresa de plásticos corresponde a una persona natural que está obligada a llevar contabilidad y no a una sociedad. Sin embargo, más adelante se analizará la situación si el comerciante estuviera en el escenario de una persona jurídica. ¿Ok? Em, ¿Qué pasaría en el escenario en que se aplicara la reforma tributaria de la ley 1819 para personas naturales en este caso? Entonces, digamos que la reforma tributaria en Colombia, firmada a través de la ley 1819 de diciembre de 2016, que aplicó desde el 1 de enero de 2017,
exhibió cambios estructurales en el sistema tributario. El presidente de la República presentó el proyecto al Congreso con el fin de reemplazar cerca de 24 billones de ingresos por recursos petroleros que dejó de recibir el gobierno tras la caída mundial de los precios del crudo. Entonces, digamos que ahí por mandato constitucional en Colombia, uno de los principios fundamentales que rige la aplicación de leyes es su irretroactividad, es decir, no son retroactivas esas leyes. Digamos que no, ¿qué quiere decir retroactivo? Que no tiene efecto hacia atrás en el tiempo, ¿ok? Más si la base sea el resultado de hechos ocurridos en un periodo determinado, por lo tanto, la reforma tributaria quedó vigente a partir del 1 de enero del año 2017. Esa ley 1819 introdujo cambios en el impuesto sobre la renta de personas naturales en el artículo 1 de dicha ley. Ahí digamos que se modifica la clasificación de las personas naturales. En esa época, la declaración estaba determinada por 5 rentas cedulares, regulando, bueno, regulado en los artículos 330 al 332 del Estatuto Tributario, teniendo efectos directos en la determinación de la renta líquida. ¿Ok? Esas 5 rentas cedulares se clasifican según el tipo de ingresos denominadas rentas de trabajo, rentas de pensiones y modificaciones en el límite de rentas exentas, rentas de capital, que presenta un límite de rentas exentas en un 10%, y el impuesto a cargo se liquida por tarifa progresiva. Tiene unas rentas no laborales y de igual manera limita en un 10% las rentas exentas sin exceder las 1000 VTs y la tarifa se liquida por el numeral 2 del artículo 241. Por último, la renta de dividendos y participaciones no aplica límite de rentas exentas y la tarifa del impuesto se liquida bajo el artículo 242. Para el caso de la empresa de plásticos, digamos que en su situación actual pues, se ubicaría en la cédula de rentas no laborales. ¿Por qué? Porque pues, los ingresos que recibe no están expresamente calificados en las demás cédulas y dichos ingresos corresponden a la realización de una actividad mercantil a través de un establecimiento de comercio. A lo que se refiere a las deducciones fiscales, que son básicamente aquellas deducciones que tienen un efecto directo en la planeación tributaria. Digamos que en ese punto la reforma presenta cambios en la depuración del impuesto sobre la renta, específicamente al determinar la renta líquida del periodo. Para el caso de las deducciones y las rentas exentas, digamos que existe una doble limitación para las rentas exentas que se ubican en la cédula de rentas por pensiones. El límite corresponde a 1000 VTs mensuales de la renta líquida cedular. Y finalmente, pues se evidencia que para el caso de la empresa de plásticos puede continuar aplicando las deducciones fiscales y rentas exentas. ¿Por qué? Porque la proyección que se ha realizado en este caso de estudio, pues no afectaría los límites impuestos en la reforma tributaria. ¿Ok? Ahora, como se puede apreciar aquí en la diapositiva, eh, se presentan los efectos de la planeación tributaria, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos la línea azul, que es la planeación tributaria. eh, esta línea viene siendo esa planeación tributaria. Luego viene la renta líquida o la pérdida fiscal, dependiendo la que sea. Viene la renta presuntiva, que es esta verde. ¿Mm? Luego viene lo que es el impuesto de renta, que es la línea morada, esta barra morada, ¿ok? Ese es el impuesto de renta. Aquí viene esta tarifa efectiva tributaria que se pagó, ¿sí? Del 39, 39, 43%, 40, 43, 42. Y luego viene el total efectivo, la tasa efectiva tributaria de una persona natural, obviamente con la planeación tributaria. Entonces, nótese que el 39% en el 2012 baja a un 15%. ¿Ok? Del 39% en el 2013 baja al 10%. Del 43% pasa al 17% en el 2014. En el 2015 pasa del 40 al 8%. En el
2015 pasa del 43 al 17 y en el último año 2016 pasa del 42 al 7%. Entonces, nótese la diferencia que hay, ¿ok? Aquí digamos que esta gráfica lo que hace, palabras más, palabras menos, es que nos presenta los efectos de la planeación tributaria, obviamente ya al cierre del año 2016 y la proyección del impuesto sobre la renta para el año 2017, ¿ok? Entonces, el año 2017 es esto, o sea, todo está el rango del 2017. Entonces, todo esto de aquí para acá corresponde a la proyección de ese impuesto de renta para el año 2017, con los cambios que tiene esa reforma tributaria de ese año. ¿Ok? En el caso de la tarifa efectiva de tributación, pues se observa una notoria reducción de la tarifa pagada en las declaraciones presentadas en los periodos 2012 a 2016, que superaba el 39%. Esa línea naranja, esta línea que la voy a volver amarilla, esta línea, ¿sí? Eh, digamos que esa línea es la que permite apreciar una tarifa que no supera el 17%, haciendo evidente el beneficio tributario si la empresa de plásticos hubiese implementado la planeación tributaria. ¿Ok? El año más eficiente en tarifa efectiva de tributación es 2015. ¿Sí? Esto es como se explicó anteriormente, al ser los costos y deducciones superiores a los ingresos netos del periodo, se liquidó el impuesto sobre la renta presuntiva, siendo esta una base más baja frente a la base de la renta líquida de los años comparados. ¿Ok? Eh, como referencia al año 2017, pues se realizó una proyección de la tarifa efectiva que pagaría la empresa de plástico si continuara liquidando el impuesto sobre la renta sin obtener ningún beneficio tributario y a partir del promedio de las tarifas pagadas en los periodos anteriores, obteniendo como resultado un 42% de tarifa efectiva de tributación para ese periodo, en el caso que se mantengan las mismas condiciones. ¿Ok? Pues digamos que la tarifa efectiva de tributación aplicando la planeación tributaria para ese año 2017 viene dado por los mismos rubros, tales como provisión de cuentas por cobrar, depreciación e intereses financieros proyectados, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el comportamiento histórico en periodos anteriores. También digamos que las rentas exentas son deducibles aplicando lo regulado en el artículo 341 del Estatuto Tributario, los cuales fueron determinados tomando como base el salario mínimo del año 2017 y multiplicado por 12 meses en los que el contribuyente, pues digamos que va a recibir estos ingresos por pensiones y que no superarán el 10% de las deducciones imputables a la cédula de rentas no laborales. Pues finalmente se obtiene una tarifa de tributación del 7%, ¿sí? Que al compararla con la tarifa efectiva del 42%, pues resulta más que evidente que la aplicación de los beneficios tributarios bajo la ley 1819 también genera una optimización de los recursos. ¿Ok? Bien, pues eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Era básicamente un tema de finiquitar el ejercicio que habíamos planteado, ver cómo en realidad sí se puede aplicar una planeación tributaria para una empresa, para una persona natural obligada a llevar contabilidad. Si eso se puede para este tipo de personas, imagínense lo que se puede hacer para una organización. ¿Ok? Bueno, les agradezco a todos la atención y nos vemos mañana. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.